Hoy la palabra que el Señor nos trae es precisamente firmes en la debilidad. El texto que nos presenta, que nos muestra hoy el Señor es Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Quién no? El planeta mismo está haciendo en este momento, estamos oyendo cada vez con mayor frecuencia que hay derrumbes, que hay terremotos, que hay tsunamis, huracanes, y de tal manera que eso ya casi nos podemos perder la noticia, pero cuando nos lo dicen ya casi ni nos sorprende. A nivel del planeta, a nivel de las naciones también hay dolor, hay prueba y hay sufrimiento a nivel de pueblos enteros que están saliendo de sus tierras a buscar un mejor sitio donde resguardarse. A nivel nuestro, a nivel de personas, a todos nos está tocando de diferente manera. El maligno está realmente como león rugiente y lo estamos sintiendo. Quiere morder nuestras carnes para hacernos sentir dolor, para hacernos acobardar y para hacernos sentir lo que no debemos sentir, temor. Podemos llevar una vida normal, pero de pronto llega una enfermedad propia o de alguien de nuestras casas. Llega el día en que te notifican, te quedaste sin trabajo. Llega el día en que tu pareja te dice: ya no va más, ya no aguanto más, hasta aquí llegamos. Llega el día en que por enfermedad, accidente, vejez, lo que sea, tenemos que despedirnos de alguien muy querido en lo físico, ¿cierto? Llega el día en que a todos nos está tocando en un momento u otro la dificultad financiera, y hay momentos en que no solamente es una sola cosa, una sola prueba, pueden venir todas, una detrás de otra. Te sientes que en lo financiero hasta ahí llegaste, que a dónde acudes, para dónde vas, y eso ¿a quiénes les está pasando? A todos, ¿cierto? Todos estamos siendo tocados de una u otra manera o de muchas al mismo tiempo. ¿Y cuál es la diferencia? Todos decimos a los del mundo y a nosotros los cristianos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál será? Perfecto. La diferencia es la manera como nosotros enfrentamos, respondemos o recibimos esa prueba. Es esa la manera. Pues hoy el Señor nos anima a seguir su ejemplo. Y ese ejemplo, Él nos lo es narrado en muchas partes de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, nos narra muchos de los milagros que el Señor hizo. Y uno de ellos es aquel en el que Él calmó la tempestad, mostrando su plena autoridad. Y bueno, ¿con quién estaban los apóstoles? Veamos lo que nos dice Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿A quién siguieron? A Jesús, ¿verdad? Ellos estaban con Jesús. Nosotros estamos con Jesús, ¿cierto? Porque cuando alguien nos habló de este Jesús que nos narra la palabra, que nos lo muestra, de nuestro Salvador, y nosotros tomamos la decisión de aceptarlo como nuestro Señor,
Nosotros le seguimos, ¿cierto? ¿A quién seguimos? ¿Al que nos habló de Jesús o a Jesús? A Jesús. Y es por eso que estamos aquí, porque nuestros ojos y nuestro corazón a quien viene a buscar es a buscarlo a Él. No importa si estamos 2 o 3 o 20 o 50 o 100, eso no importa. Entre más, mejor, claro, porque más se gozan y se edifican, nos edificamos con la palabra, porque la palabra empieza llegando, exhortando a quien Él utilice como vasija el día que le corresponda. Y entonces allí, cuando recibimos y tomamos esa decisión, aprendimos algo que se llama la oración de fe. Y me parece que es conveniente que la recordemos, ¿cierto? Está en Romanos 10, del 8 al 13. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese día recibimos ese sello, ese día se nos debe quedar grabado, incluso hasta la persona que nos condujo al Señor, que nos dio esa palabra, con quien hicimos esa oración, con quien nos introdujimos en la verdadera convivencia con Cristo Jesús, porque es que lo debemos tener aquí, realmente encarnado en nosotros mismos. Y lo recibimos y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro sanador y nuestro liberador. Pero ¿saben qué? Hay una alabanza que se llama La Barca, ¿cierto? Que nos gusta mucho a todos, yo creo. Y hay una parte en esa alabanza que dice: hoy he dejado, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¿A qué barca se referirá la alabanza? A la vida nuestra. ¿Pero a cuál vida? Porque cuando toma la decisión de seguir a Cristo, deja la barca en la arena. Pero ¿será que nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, sí dejamos la barca en la arena? ¿Será que en todos los aspectos de nuestra vida lo hacemos? Nosotros todos que ya somos maduros en el Señor, que todos los que estamos aquí lo llevamos aquí, que le clamamos, que no nos da vergüenza ni aquí ni allá afuera hablar de Él, y que sabemos que Él está en nuestras vidas. Resulta que a veces hay áreas de nuestra vida en que nos hace ver que nosotros seguimos al Señor Jesús, sí, pero no nos metemos como hicieron los discípulos en la barca con Él, no nos metemos allí, le seguimos en nuestra propia barca, esa barca que nos hace caso a nosotros, esa barca que se va a donde nosotros queramos conducirla, esa barca que se mueve en nuestras propias fuerzas. Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar lo que nos dice Mateo 8:24, que le sucedió con los apóstoles.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Resulta que a todos nos llegan los momentos de crisis y nos llega la tempestad. Y cuando nos llega la tempestad, muchas veces nos sorprende. Y ahí tenemos que estar firmes en saber cómo vamos a reaccionar. Otras veces nos da señales. Se oscurece porque las nubes llegan, se acercan por montones, los vientos empiezan a crecer, hasta el ruido, hay truenos, hay relámpagos y esas son señales. Entonces cuando nosotros oímos esas señales, ¿qué hacemos? Corremos y buscamos dónde resguardarnos, ¿cierto? Corremos y buscamos un lugar seguro, o lo que es mejor, desde la casa llevamos nuestra sombrilla, llevamos nuestras botas de agua, nos ponemos la gabardina, en fin, lo que sea, porque sabemos que va a llover, porque hemos visto las señales. Así es la vida del cristiano también. Nosotros estamos viendo las señales y nosotros vamos. Y esa podemos hacerlo cuando estamos ¿en dónde? En tierra firme, ¿cierto? Donde podemos correr, donde podemos movernos y decidir, yo aquí me meto, aquí estoy bien, me meto en esta cafetería mientras pasa el chubasco fuerte, donde sea. Pero si vamos en nuestra barca y es en medio del mar, ahí, ¿qué sucede? Si la tormenta se da en el mar y es tan grande que yo puedo ver de pronto las señales y decir, uy, viene una tormenta, y tratar de maniobrar lo que esté a mi alcance, si es que yo soy el piloto de esa barca, tratar de maniobrar con base en mi experiencia, difícilmente, porque es en nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Y entonces, pero miremos la última parte de Mateo 8:24 que dice, pero él dormía. ¿Quién dormía? ¿Y cómo dormía Jesús? Jesús dormía tranquilo, confiado totalmente en el Padre. Y ya estaba la tempestad. ¿Y por qué él podía dormir así, tranquilo? Porque él confiaba en su Padre totalmente. Veamos lo que nos dice Salmos 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El Señor Jesús dormía tranquilo porque él estaba haciendo la voluntad del Padre, porque él estaba en oración permanente, porque él estaba llevando estaba trayendo el reino de Dios, estaba dándolo a conocer, porque él siempre iba con la verdad, su vestidura era la verdad. Él tenía plena fe en su Padre, él no dudaba de su Padre. Y aquí entonces nos da una enseñanza. ¿Será que nosotros podemos dormir de esa manera? Aquellos que han entregado su vida resueltamente, sin pensarlo dos veces, o tal vez lo hayan pensado al principio dos veces, pero que definitivamente entregaron su vida y han desarrollado los dones que el Señor les dio y llevan la palabra y ya las cosas del mundo no las repelen casi que totalmente, seguramente lo podrán hacer. Pero ¿será que todos lo podemos hacer?
Es una pregunta que queda allí para que miremos en nuestro interior. Porque nosotros podemos decir, nosotros somos hijos de Dios, nosotros confiamos en el Padre, y yo me acuesto confiada en el Padre, y yo hago lo bueno, ¿sí? Y yo oro, ¿sí? Pero puede ser que yo me haya acostumbrado a hacerlo y que a veces cosas como lo que nosotros vemos aquí ni siquiera me hacen sorprender o vibrar o gozar, porque ya me acostumbré a lo sobrenatural, a que lo sobrenatural esté aquí, pero no me hace vibrar. Yo hago las cosas buenas, sí, como que racionalmente sé que es el camino y sé que voy ahí, pero a veces como que vamos perdiendo lo que llamamos ese primer amor, y puede llevarnos a cometer descuidos en nuestra vida, en el diario vivir. Podemos descuidar cosas o partes de nuestra vida. Y entonces cuando llega la tormenta, nosotros no estaremos tan alertas, tan listos. El Señor dormía tranquilo porque en cualquier momento, cualquier cosa que sucediera, Él abría los ojos y podía de una vez ejercer su poder y su autoridad. Nosotros podemos estar tranquilos, pero y dormir confiados. Podemos dormir en lo físico, sí, pero como dicen los scouts, estar siempre listos. Y para estar siempre listos, ¿qué debemos hacer? Lo que hacía Jesús. La voluntad del Padre, orar permanentemente y hacer todo lo que Él hacía. Estar prestos, o sea, que no nos coja cualquier situación como a las vírgenes necias, que sencillamente no llevaron ese aceite adicional, no fueron precavidas, esa provisión adicional que hay que mantener con nosotros. Y para nosotros, ¿cuál es esa provisión adicional? Es estar pendientes de lo que nos dice el Espíritu Santo, es estar vigilantes en nuestra propia vida de que lo que estamos haciendo sí es lo que está en el camino del Señor, sí es lo que nos está llevando allá, porque es que tenemos que tener, para hacerlo, tener esa seguridad que estamos con Cristo Jesús, de manera que inconscientemente nosotros abramos el ojo y sabemos qué decir. ¿Por qué? Porque estamos totalmente seguros, como nos dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él nos acercó. Él es el que, por la gracia, el amor infinito, por su misericordia, Él es el que nos acercó a Él, que es nuestro Salvador. Y recordemos lo que nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que no se nos debe olvidar. Gloria a Cristo Jesús, gloria al Señor, gloria y honra para Él. Para su gloria, para su infinita misericordia que tiene con nosotros. Eso es lo que no se nos debe olvidar ni un segundo de nuestras vidas. ¿Y cuál fue la primera reacción de los apóstoles? Miremos Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Se asustaron, ¿cierto? Iban dentro de la barca con el Señor Jesús, sabían que estaba ahí y sabían a quién le tenían que pedir auxilio, y lo hicieron bien. Y nosotros instintivamente
pero más con el amor y la sabiduría y el espíritu total. Eso es lo que primero que debemos hacer, clamar a Él. Pero clamar, ¿y qué más? Confiados en Él y no con temor. Porque ¿qué pasa? ¿Qué hace el temor? A nosotros nos llega, y esta semana lo vivencié diferentes reacciones en una entidad donde hubo despidos de esos que te llegan, mañana te va a llegar el tuyo, es que mañana me llega el mío, es que estoy haciendo el acta, es que no tengo tiempo, es que yo todo lo que le he dado a esta institución, toda mi vida aquí trabajando, y ahora me echan, o sea, hicieron un concurso, no están echando la gente así, pero hicieron un concurso y esas personas no pasaron la prueba, porque llegaron otras personas más calificadas y esa calificación valía más que la experiencia de 20 o 25 años. Eso es una alerta. Esa fue una reacción. Otra, yo no sé qué voy a hacer, yo tengo hijos, yo a quién acudo, ahora aquí no me van a dar contrato, una reacción llena de temor. Pero me encontré una que me gustó escucharla y me acordé ahorita en este momento de esto que estamos hablando. Y esa reacción fue, yo toda la vida he estado agradecida con esta institución, porque aquí, en la medida en que uno trabaja duro, aprende mucho. Tuve la posibilidad de estudiar y me siento orgullosa de esta institución. Hicieron ese concurso y hoy me posesiono en mi nuevo cargo, porque pasé. O sea, no solamente se quedó con la experiencia, ni haciendo su trabajo de cualquier manera. Es una mujer que yo conozco, que trabajaba duro, guerrera del trabajo, consciente, trabajando con honestidad, y le quedó tiempo para estudiar, porque aquí sabía que no solamente era ir a, como dicen, cobrar horas asiento, sino a trabajar de verdad. Y se capacitó y quedó bien. Y así nos puede pasar a nosotros. A nosotros nos hacen advertencias. Mire, usted está en un cargo provisional que se llama vida. Y en cualquier momentico, ese cargo provisional, hasta luego vida mía. Y para poderse quedar o para poder salir bien en ese cargo provisional, vas a pasar por pruebas. Y tienes que pasarlas. Y no va a ser solamente, por eso hablábamos antes del dormido anestesiado, no va a ser solamente el sí, yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia, yo hago aquí, yo hablo con el que yo puedo del Señor, pero como que esa lucecita se va, esa llamita se va como extinguiendo, como apagando, como volviendo así. Porque fíjese que llegaron otros más capacitados y esos se llevaron el mérito. Nosotros tenemos que ser esos más capacitados, nosotros tenemos que ser esos guerreros, nosotros tenemos que ser esas personas que damos ejemplo en donde quiera que estamos, que si barrimos, lo hicimos mejor que nadie. Y no importa si los demás se dieron cuenta. Es que no necesitamos el aplauso de nadie. Es que miren, hay una cosa muy linda que leí hace poquito y es cierto. El sol sale todos los días y se esconde y forma unos paisajes hermosísimos. Y muchas veces la gente está dormida y ni los ve y nadie lo aplaude. Y nadie le está diciendo, ¡ay, sol, qué maravilloso eres! No, él lo hace. Porque está dentro de las leyes y la voluntad del Señor. Él está haciendo lo que le toca hacer y lo hace de maravilla, ¿cierto? Entonces que nosotros tengamos una luz tal como ese sol, que lo hagamos de maravilla y no importa si nadie se dio ni cuenta.
Entre menos se den cuenta, hasta mejorcito, porque a veces hay situaciones en que hay personas que se dan cuenta y entonces lo que genera es, uy, no, pero es que entonces genera un poquito de envidia y esa envidia trae cosas no tan buenas, ¿cierto? Entonces es lo acertado que debemos clamar al Señor. Pero el Señor, ¿cuál fue la reacción del Señor? ¿Él qué les dijo? Mateo 8:26, vamos nuevamente. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Miremoslo hasta ahí. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, les dio palabra, les habló. ¿Y nosotros qué tenemos? Esa palabra es la que necesitamos, la palabra es la que nos edifica, la que buscamos, la que nos exhorta, la que es esa voz fuerte que nos habla. Y esa palabra nosotros la tenemos aquí, la tenemos a la mano. Y esa es la palabra que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No importa que haya tempestad, no importa que haya el obstáculo que haya, si nosotros estamos firmes, sabedores que estamos cerca de Jesús, que estamos con Jesús y que además tenemos su palabra permanentemente alimentándonos, no importa lo que se venga, porque vamos a salir bien, porque el Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, amén, porque Él, así como ayer yo veía, hubo un momento en que vi gris, pero de pronto dije, no, el Señor está aquí, el Señor se manifiesta y no hay nada malo que nos pueda obstruir el que lleguemos a la hora que sea, pero que llegamos bien y que yo estaré en el altar como ese vaso de honra para mi Señor. Y así se hizo y así fue. La reacción de los apóstoles, ¿cómo fue? Con temor, ¿cierto? ¿Y qué trae el temor? Veamos lo que nos dice Salmo 73:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Creo que me equivoqué en esa. El versículo está equivocado, pero lo que estoy leyendo acá es lo correcto. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué hace el temor? El temor llega y te toca y se apodera de ti y te enceguece y es como la ira. Quedan tus ojos nublados y ya no ves nada, ya no ves luz, ya no ves una puerta de salida, ya solo lo ves, es oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y si tú le das, y si tú no reaccionas rápidamente, te va consumiendo y entonces se va apoderando de ti. Y entonces ya esa voz que empiezas a oír es la voz del maligno allá en tu mente taladrándote. No puedes, no hay solución. Te vas a perder la casa, no vas a salir adelante, no vas a pasar, no vas a tener ese trabajo, te vas a morir, no vas a llegar, no vas a tener, no vas a conseguir, y todo es posible que se convierta en algo peor y peor y peor. Entonces, ¿qué nos dice Proverbios 10:24? Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. El que no tiene a Cristo,
el que no tiene esa garantía que tenemos nosotros, ese sello que tenemos nosotros, pues va a seguir a irse en esa bola de nieve de la que acabamos de hablar, donde no, todo se le cierra. Y entonces la reacción de las personas es maldecir, maldita mi vida, maldito no sé quién, y empiezan a culpar a don Raimundo y a todo el mundo, y yo para qué hice eso, y quién me mandó, y yo no sé qué, y como sea, yo tengo que salir, así me toque. Y empieza el pensamiento y hasta la acción negativa. Pero como nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, qué tenemos en Cristo Jesús, pues es posible que en algún momento ese temor nos hace sentir débiles. De pronto el temor puede ser bueno en un solo sentido, en que nos muestra realmente lo débiles que somos, lo frágiles que somos, lo que solo con el Señor podemos hacer posible, lo que de otra manera vemos imposible. Es para lo único que es bueno el temor. De pronto también para no arriesgar demasiado la vida, por ejemplo, tomar unos riesgos inútiles, hay que tener cierto temor, cierta prudencia. Para eso puede ser bueno, para lo demás no. Y lo podemos sentir porque somos humanos, somos carne, somos débiles y somos frágiles. Pero aún en la debilidad y en la fragilidad debemos estar firmes, firmes en que tenemos, en que estamos en y con el Señor Jesús, que Él es el que se manifiesta en nuestras vidas. Y teniendo esa seguridad, salimos adelante. ¿Qué hizo enseguida? Volvamos por favor a Mateo 8:26. ¿Qué hizo enseguida el Señor? Entonces, levantándose, ¿qué hizo Él? Se levantó, es una acción. Si nosotros, ahí nos está dando una enseñanza. Él estaba dormido, ¿cierto? Primero les dio palabra, les dijo: hombres de poca fe, ustedes tienen autoridad, ustedes ya tienen esa autoridad delegada, porque Él nos la dio. Lucas 10:19 nos lo dice. Ese está más adelante, perdón. Él se levantó y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos tropezar y nos podemos caer. ¿Y qué es lo que inmediatamente debemos hacer? Levantarnos, ¿cierto? Y el Señor Jesús, que estaba durmiendo confiado, que era quien era, frente a la algarabía y al temor, al miedo de todos sus discípulos, sus seguidores, de nosotros, Él primero les dio su palabra. Segundo, se levantó. ¿Y cómo se levantó? ¡Ay, por qué me despiertan! Si yo estaba tan rico aquí dormido, ¿qué les pasó? ¿Es que no pueden hacer nada ustedes solos? ¿Será que eso hizo? No, Él se levantó firme en sus dos pies, con toda autoridad y gloria, con la armadura puesta, porque es que Él es siendo cabeza nuestra. Y recuerden que en la armadura que nosotros debemos tener para enfrentar todas las situaciones, el yelmo es el yelmo de la salvación. Y Él era el yelmo de la salvación. Entonces, Él reprendió al mar y a los vientos. Los reprendió. Entonces, esa es la siguiente acción que nosotros tenemos que hacer. Sí, somos débiles, pero estamos firmes en Cristo Jesús. Escuchamos su palabra. Él nos habla a través de toda esta palabra, nos dice y nos exhorta y nos conforta y nos consuela y nos da fortaleza y nos dice cómo actuar.
pero también nos enseña que nosotros nos podemos parar firmemente y esgrimir con autoridad y dar órdenes a aquel que está vencido, a todo lo que está mal, porque Él nos delegó una autoridad. En Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí nos da la palabra. Estamos débiles, sí. Nos dieron la mala noticia de una enfermedad, como que eso como que nos pone un poquito, como que nos da un cimbronazo, pero nos acordamos y nos ponemos y nos levantamos y escuchamos claramente esa palabra y decimos: hoy en Cristo Jesús todo lo puedo porque Él me fortalece. Hoy soy sano porque el Señor se llevó en la cruz todo dolor y toda enfermedad y por sus llagas somos curados. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Potestad allí, ¿qué quiere decir? Poder y autoridad. Poder y autoridad. Entonces, que no se nos olvide que no solamente debemos hacer lo que hicieron, claro, hay que hacerlo, pero no solamente quedarnos allí, clamar: Señor, sálvanos, porque nos perdemos, porque zozobramos, porque nos vamos a ahogar, sálvanos, pero con temor. No, de inmediato reaccionar. Y en cada prueba que todos los días estamos teniendo y cada vez va en aumento y en aumento y en aumento, por eso es que el Señor quiso traer hoy esa palabra, porque estamos viendo las señales, porque repetidísimas veces nuestros pastores, predicadores, la palabra misma nos dice: el fin se acerca, está próximo los días. Estamos viéndolo, ya la maldad, uno dice, ya no da abasto. Por donde quiera que miremos, el mundo está loco totalmente. Y nosotros que somos tildados de locos, somos los cuerdos, porque estamos con el Señor. Porque Él es nuestra roca firme, nuestro castillo, esas alas debajo de las cuales nosotros sabemos que tenemos un amparo y que nada ni nadie nos va a evitar que nos paremos y que traigamos la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué pasó a continuación? Miremos Mateo 8:26. Y se hizo, ¿qué? Grande bonanza. El Señor calmó la tempestad. Nosotros hemos escuchado cuando nos dicen después de la tempestad que viene la calma, ¿cierto? Después de que nosotros hemos estado siempre listos, después de que nosotros hemos estado firmes en el Señor, que podemos dormir con tranquilidad porque sabemos que si nos despertamos, ahí está nuestro aceitico de provisión al lado nuestro. Está aquí en nuestro corazón, está aquí en nuestra mente. Cuando el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente, cuando le escuchamos y hacemos lo que Él quiere, cuando hacemos su voluntad, cuando nos desapegamos, cuando nos despegamos de cosas por las que todavía por ahí tenemos apegos. Puede que la mayoría de nosotros ya a lo material no tengamos apego, ¿verdad? Pero puede haber afectos de nuestra familia que se constituyen en apegos y que pueden como ponernos de pronto una bendita y no permitir que veamos las cosas
claramente, la posición nuestra claramente, porque si hay amor por esas personas, ese amor debe ser el amor, el reflejo del amor que Dios nos tiene, uno. Pero que ese amor nos lleve a conducir a esa persona amada al amor, y es el amor de los amores, porque es amor total, que es nuestro Dios Padre, ¿cierto? Y solo cuando el Señor, hay una cosa que el Señor trabajando en mí, esta palabra que Él trae, me mostró. Nosotros le oramos y le decimos al Señor: yo quiero ser un vaso de honra para ti. Límpiame, Señor. Límpianos a todos, Señor. Pero enseguida debemos pedirle: pero Señor, cuando estés limpiando esa vasija, Señor, ayúdame a tener la fuerza y la firmeza, y aún en la debilidad ver claramente cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, por qué hay esta separación, por qué hay esa dificultad, por qué cuando doy 2 pasos hay 3 zancadillas. ¿Por qué? Pues no importa, porque yo soy tu hija, Señor, y porque te amo, Señor, y porque necesitamos todos manifestárselo y hacerlo ver. Y como en alguna ocasión decíamos en otro momento, porque nosotros somos los que ganamos por estar cerca de nuestro amado Señor. En conclusión, miremos lo que nos dice Jeremías 29, 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es de eso de lo que se trata. Todo el tiempo. Él nos confirma a través de la palabra, en cada momento, en cada instante nos está confirmando: yo estoy ahí contigo. Búscame, llámame, yo te escucho y yo hago. Pero en esa oración no la oremos con el temor y con ese querer que las cosas sucedan en las fuerzas propias, porque si no, y me sucedió, el Señor claramente, como casi nunca lo oigo, claramente me dijo una madrugada: sí, pero déjame obrar. Porque en lo que yo le estaba pidiendo, yo estaba jugando a ser Dios. Yo estaba definiendo cómo iba a ser, en dónde iba a ser, cómo tenía que ser. Si yo no sé nada, el que sabe todo lo bueno es el Padre Celestial. Y yo lo que tenía era que entregar, orar sí, pero te entrego. Yo te entrego, porque tú sí sabes, Señor. Si no sé cómo orar, Espíritu Santo, ora por mí y entrego esta garganta para que tú ores por mí, porque tú sí sabes lo que conviene para mi entorno, para mí misma, para todas esas cosas que están sucediendo en la vida mía y en la vida de cada uno de ustedes. Por eso, amados hermanos míos, hoy recordemos que el Señor siempre nos saca del hoyo más profundo en que pueda ponernos la vida, por decirlo. Recordemos lo que nos dice el Salmo 103.
4 y 5. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y el 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, que esa sea la palabra que hoy queda, que esta no sea una palabra que ustedes oyeron como algo repetido, una palabra más, o un mensaje de autoayuda que tanto abundan para desde la personalidad tratar de solucionar un problema real o imaginario del ser humano o del entorno, de manera que llevemos siempre la armadura con nosotros. Recordemos, esa armadura es el yelmo de la salvación, es el que está aquí en la cabeza. Recordemos llevar siempre adelante de nosotros el escudo de la fe, porque cualquier ataque con nuestra fe lo detenemos, o damos la orden, o lo repelemos, nos da autoridad. La espada, sin esa espada, ¿cómo nos defendemos? ¿Solo con el escudo? Hasta que nos puedan amilanar, no. Tenemos que esgrimir la espada, y para esgrimirla tenemos que aprender a manejarla muy bien, porque ella también nos puede cortar a nosotros y venir y abrirnos y permitir ver que no todo está bien. Con el apresto en los pies, calzados los pies, con el apresto, presurosos a correr, a llevar las buenas nuevas, a hacer lo bueno, a ir de misión, a estar aquí y a estar allá. Y vestidos sobre todo ¿de qué? La coraza de la justicia, ¿cierto? No ser nunca injustos con nadie, con nadie. Eso es ser justo. Pero vestidos totalmente como vestía Jesús, que era la misma verdad. Ni siquiera una chiquita, con verdad y con justicia, con fe y con amor. Te damos gracias hoy, Padre Celestial, por esta palabra que tú trajiste, Señor. Te damos gracias por todos los momentos de nuestra vida en que tú, Señor, permites que cosas sucedan, porque estas cosas sucedan para madurarnos en la fe, en nuestro amor por ti, Señor. Solo ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Padre Celestial, en el nombre de mi amado Señor Jesús, y gracias con el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.